Muy buenas tardes, amados hermanos. El Señor le continúe bendiciendo en esta tarde. Estamos ya en nuestro segundo servicio de esta tarde y queremos continuar el mensaje que comenzamos esta mañana hablando sobre lo que dará lugar al día del Señor. Estuvimos hablando sobre este tema, vimos solamente el primer punto con su introducción y decíamos, ¿verdad?, que en estos días, pues la gente ha pensado como que estamos pasando por la gran tribulación o el día del Señor. Y decíamos que ciertamente las circunstancias que se están dando, la manera en que la gente se está moviendo y se ha guardado en su casa, las filas que hay que hacer en los supermercados, en los bancos, las calles desiertas en el día, en la tarde especialmente, después del toque de queda, y también la lucha que ha tenido la policía con algunas personas que no obedecen, ¿verdad?, a estas disposiciones, pues ha hecho que estos eventos, pues, ¿verdad?, muy diferentes, pues den indicio de eso. Pero, como le decía también, no creo, que estemos pasando por ese periodo. Ciertamente, esta circunstancia, este evento que estamos viviendo, presagia, indica, sí, el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, que precisamente de esto hablamos. Y el pasaje que leímos fue 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 1 al 12. Allí leíamos sobre esta iglesia que creía, el contexto histórico de este pasaje es que la iglesia en Tesalónica creía que estaba pasando o que había llegado el día del Señor o ese periodo de tribulación o esa semana de 7 años que se manifestará en el futuro. Es esa semana, la semana número 70 de la profecía de Daniel, de las 70 semanas, y que queda esa última semana. Ya sabemos que esta profecía de Daniel capítulo 9, el versículo 24 hasta el 27, pues allí el Señor le da respuesta, le da esperanza, la promesa de que el Señor iba a poner fin ya al pecado y para establecer su reino. Pero esas 70 semanas se dividen en 7 semanas y 62 semanas, que son 69 semanas. Esas semanas pues se comenzaron a cumplir a partir de la reedificación de Jerusalén, de los muros de Jerusalén. Recordemos que Israel fue, ¿verdad?, dispersado por las naciones, tanto el reino del norte como del sur fueron llevados cautivos, y que luego de los 70 años que habló el profeta Jeremías, pues el Señor iba a dar libertad para que ellos regresaran. Y ellos regresaron a su tierra, nuevamente, y comenzaron a reconstruir el templo, primeramente, el primer grupo bajo Zorobabel, luego vino otro grupo con Esdras, y finalmente vino Nehemías, que él se encargó de la reedificación de los muros y la ciudad. Y se piensa que fue a partir de esta fecha en que se comenzó a reedificar los muros y la ciudad de Jerusalén, se comienza a contar esta semana, esta profecía de las 70 semanas de Daniel. Y entonces, a partir de Nehemías hasta la muerte de Cristo, se pueden contar estas semanas de años, que fueron 69 años, equivalente a 483 años.
Las 70 semanas hacen 490 años. Menos 7, entonces quedarían 483 años que se pueden computar, se pueden calcular desde la reedificación de los muros cuando vino Nehemías hasta la muerte de Cristo. Se cuentan estos años. Pues luego iba a haber una pausa o un intervalo en ese medio. Y esperamos entonces que se cumpla esa semana de tribulación, de gran tribulación. Pues esa es la semana por la cual la iglesia en Tesalónica pensaba que estaba pasando, pero no era así. El apóstol Pablo le escribió esta carta de Segunda Tesalonicense y aquí le explica. Le dice en el versículo 1, 2 Tesalonicenses 2, el versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Así es que veíamos que en este pasaje verá que el apóstol Pablo les exhorta, le anima a no dejarse mover, a no dejarse engañar, a desviar de sus convicciones, de la verdad que ya él le había dicho, porque habían oído de que estaban ya en el día del Señor o en ese periodo, en esa semana número 70 de Daniel, de tribulación. Entonces, él le advierte aquí, le declara que hay sucesos que tienen que suceder, manifestaciones que tienen que suceder antes de que comience esa semana. Y veíamos esta mañana, en primer lugar, que antes que comience ese periodo del Día del Señor o esa semana número 70 de la profecía de Daniel, pues es necesario que el Espíritu Santo que está le decíamos, el Espíritu Santo es el que está deteniendo, frenando de que Satanás comience a operar con toda su fuerza a través de este líder político que se va a levantar en el mundo. Así que decíamos que el Espíritu Santo obrando en el mundo y con la iglesia es lo que en la actualidad está frenando. Entonces eso nos lleva a la gloriosa enseñanza de la palabra y hecho, ¿verdad?, de que la iglesia tiene que ser arrebatada primero, tiene que ser levantada, llevada al cielo en el arrebatamiento, como le habla Pablo a esta iglesia en Tesalónica en la primera carta, en el capítulo 4, el versículo 13 al 18. Leímos también otro pasaje que está en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, el versículo 51, hasta terminar este pasaje, pues habla acerca también de ese arrebatamiento. Así que es necesario para que entre en vigor esa semana de tribulación, esa semana número 70 de Daniel, de 7 años, donde el Señor se va a manifestar con poder y gloria para juzgar
a las naciones, al mundo, al anticristo. Por eso se le llama el día del Señor, una expresión, ¿verdad?, que habla de esos juicios escatológicos que están para suceder al final de la historia humana. Así que ya vimos, en primer lugar, verá que el Espíritu Santo, la iglesia, tienen que ser quitado. La iglesia va a ser llevada arriba en el arrebatamiento y el Espíritu Santo tiene que ser puesto a un lado para que Satanás opere con poder a través de la bestia primera, que es el anticristo, y también la segunda bestia, que es el falso profeta, el que apoya a la primera bestia y es como el encargado de la parte religiosa en ese tiempo. El dragón es una referencia a Satanás, la primera bestia al anticristo y esa segunda bestia al falso profeta. Es la trilogía diabólica que estarán operando en ese periodo. Pero ahora en esta hora queremos hablar acerca de dos manifestaciones más. La manifestación de la apostasía y la manifestación de ese hombre de pecado, que es el anticristo. Estos eventos tienen que suceder antes de que comience esa semana número 70 de la profecía de Daniel. Número 1, decíamos que el Espíritu Santo, la iglesia, tiene que ser quitada. La iglesia va a ser llevada arriba y el Espíritu Santo tiene que ser puesto a un lado para que Satanás opere. En segundo lugar, tiene que manifestarse la apostasía. Y en tercer lugar, tiene que manifestarse ese líder político que va a gobernar en el mundo. Así que en segundo lugar, vamos a ver la manifestación de la apostasía. El versículo 3 en 2 Tesalonicenses 2 nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Note aquí el apóstol Pablo dando consuelo, fortalecimiento y recordando parte de las enseñanzas o las enseñanzas que él le había dado cuando estaba con ellos. Le habló acerca de estos eventos. Así que la apostasía sería lo segundo que debe manifestarse en este orden y que debemos considerar. Ahora, ¿qué es la apostasía? La apostasía aquí es una rebelión religiosa o un apartamiento o alejamiento de la fe cristiana que se decía tener. Es decir, apostasía, apostatar es renegar, es creer en Dios o en Jesucristo y luego apartarse de esta posición, de esta fe, o negar esta fe. Y esto es, va a suceder a gran escala, o cuando se manifieste esa apostasía. Durante la historia de la humanidad, y especialmente después que Dios se reveló al hombre, se dio a conocer al hombre a través de su palabra y de su Hijo Jesucristo, siempre han habido algunas manifestaciones de apostasía. Por ejemplo, vemos el caso de Israel. El mismo pueblo de Dios apostató, creyó a Dios y luego se apartaron de Él. Muchos de ellos pues adoraron los dioses paganos de las otras naciones, se apartaron de Dios. Vemos por ejemplo en la historia el caso o en el tiempo del profeta Elías, que le hace la pregunta en un momento de la historia: ¿hasta cuándo claudicaré entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, pues seguir, que siguieran a Baal. Le hace la pregunta por la condición en ese momento de la historia en que se encontraba Israel. Y ciertamente lo castigo que Dios tuvo que emplear para Israel, como la dispersión, la primera y la segunda dispersión, pues fue por el rechazo de su Dios, de los planes y propósitos de su Dios.
Igualmente vemos que en las iglesias, a través de la historia, han habido individuos, personas y también quizá grupos que han negado la fe. O sea, primero la profesan y luego la rechazan o se apartan de la fe que decían tener. De manera que esto es apostasía. Pero esta apostasía de que habla aquí verá al final de la historia y será a gran escala. A un abandono masivo del cristianismo que está por suceder y que traerá de inmediato también la manifestación de ese anticristo. Y esto sí que debe dar temor, terror a la gente que estén viviendo en el mundo cuando vean que quizá que pudiera ser que esta apostasía la manifieste algún grupo religioso grande, considerable en el mundo, que rechace la fe de Jesús. Pues puede ser, ¿verdad? Hay indicios y hay declaraciones sobre posible grupo, pero lo que tenemos que decir es que va a haber una apostasía, un abandono de la fe cristiana, ¿verdad? De grupo o de algún grupo que profesaba fe en Cristo Jesús. Esto va a suceder y como le decía, esto sí tiene que causar preocupación a la gente que estén viviendo ese periodo, porque esto es algo o será algo lamentable, será algo grande delante de Dios, de que el hombre rechace la fe, verá la fe que decía profesar, su confianza. En la Biblia se describe, se advierte y se habla del castigo de los apóstatas. Quiero ver o que veamos algunos versículos que hablan acerca de la apostasía. En la primera carta de Timoteo, el capítulo 4, dice lo siguiente. El versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El versículo 2 dice: por la hipocresía de mentiroso, que teniendo cauterizada la conciencia, teniendo cauterizada su conciencia. Pero note, el Espíritu ya decía en el tiempo de Pablo, él dice que el Espíritu decía claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En el libro de Hebreos vemos también que se advierte de la apostasía. En el capítulo 3 de Hebreos, el versículo 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí hay una advertencia de apartarse del Dios vivo. Y es que, como le decía, durante la historia de la iglesia, pues han habido personas dentro de la iglesia que se han apartado. El libro de Hebreos fue dirigido especialmente a los hebreos, a los judíos. Fue escrito a los judíos para afirmar a aquellos que habían creído en Jesús como el Cristo, el Mesías, y otros estaban por creer, creer en Jesucristo, y se dice que algunos que estaban por creer se apartaron de la fe. Y aquí Pablo hace el autor de este libro de Hebreos, se desconoce el autor, aunque algunos piensan que fue Pablo, pero se hace la advertencia
en este versículo. Más adelante en el libro de Hebreos, el capítulo 6, vemos el versículo 4, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Se ha hablado mucho de este pasaje, pero aquí hay una imposibilidad de que alguien que esté en la fe se aparte y que haya deje de creer en Cristo y que tenga posibilidad de regresar. En la apostasía no se da esperanza. Cuando hay apostasía, cuando se rechaza al Mesías, pues ya no hay más sacrificio por el pecado. Como dice más adelante en el capítulo 10 también de Hebreos, dice el versículo 26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Anote, esto habla claramente o deja ver que es un rechazo de ese sacrificio de Jesús. En el caso de judíos que rechazaron a Jesús como el Mesías, como su Salvador, pues entonces ya no iba a haber otro Mesías, porque ya vino su Mesías. Versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocéis al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. De manera que estos pasajes advierten, describen, hablan acerca de la apostasía, contra la apostasía. En la segunda carta de Pedro, dice el capítulo 2 y el versículo 20, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. En estos pasajes, pues, se deja ver que habrán personas dentro del pueblo de Dios que se van a apartar, van a rechazar la fe que profesaban tener en Cristo Jesús. Y en Primera de Juan 2, el versículo 19, note que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Note, aquí también se deja ver claro, además de que hay quienes van a salir, que están dentro de la iglesia, dice aquí que salieron porque no eran.
no eran de los santos, de los creyentes, de los redimidos, de los que han sido salvados, lavados con la sangre de Jesucristo. El versículo 18 anterior, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. De manera que sí estamos en este último tiempo de la historia de la humanidad, en espera de que Dios venga por su iglesia, la iglesia sea arrebatada y se manifieste entonces esta apostasía a gran escala. Como les decía, puede ser que sea algún grupo grande religioso que profesa fe en Cristo y entonces niega a Jesucristo. Pero eso es lo que el Espíritu Santo a través de los apóstoles pues enseñaron, de que viene ese tiempo. Y el apóstol Pablo habló a la iglesia de Tesalónica acerca de esa manifestación de apostasía. Como le decía también, si a los que le toque vivir en ese periodo, una vez que la iglesia sea arrebatada y comience a manifestarse esa apostasía en contra de Dios, pues eso realmente debe ser de preocupación, si es que hay alguien que va a ser salvo, ¿verdad?, de ellos. Y creemos, sí, como dice la palabra, que muchas personas van a ser salvas, pero vamos a ver en un momento quiénes serán salvos durante ese periodo de tribulación. Así que, en primer lugar, antes de que venga el día del Señor, esa manifestación de ira sobre el mundo, tiene que la iglesia ser arrebatada. La iglesia va a ser sacada, porque la iglesia no está para ira, no está para alcanzar ira. Hay un pasaje en Apocalipsis que quiero citarle aquí, Apocalipsis 3, cuando hablaba al Señor en el mensaje que le envió a la iglesia de Filadelfia, en el versículo 10, le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Note, es una referencia, se cree, a ese periodo de prueba sobre el mundo entero. De manera que la iglesia no está para ira, no está para ese tiempo. Aquí el Señor le da la promesa a esta iglesia de que sería guardada. El creyente va a ser guardado de esa hora de prueba. Así es que la iglesia tiene que ser arrebatada. Eso tiene que suceder antes del día del Señor, antes de ese periodo de tribulación. Tiene que manifestarse esa apostasía en el mundo, ese rechazo de Cristo, de la verdad de Jesucristo, el rechazo de Dios. Y en tercer lugar, tiene que manifestarse el hombre de pecado. El hombre de pecado. En nuestro pasaje base que estamos estudiando, en la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 2, anote nuevamente el versículo 3, lo que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Menciona aquí Pablo primero la apostasía, y en segundo lugar dice Pablo en este versículo: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pusimos estos dos puntos de último, ¿verdad? El primero fue que la iglesia tiene que ser quitada, arrebatada, que es lo que está deteniendo o frenando la obra del Espíritu Santo con la iglesia. Está frenando ese accionar de Satanás a través de este líder político, de este hombre de pecado que va a aparecer durante la historia, ¿verdad? Pero en el futuro.
se manifestará. Así que en tercer lugar, la manifestación del hombre de pecado. Este hombre de pecado es reconocido como el anticristo. Es el líder político que va a gobernar el mundo. Es un tiempo de crisis. Es un tiempo en que la gente va a estar desesperada. Imagínense si desaparecen todos los cristianos de nuestro planeta, de la tierra. Familias que habían cristianas, ¿verdad? Quizá algunos cristianos, otros no. Quizá el esposo o la esposa va a desaparecer. Quizá los hijos van a desaparecer como cristianos. Habrán familias que se irán completas porque conocen al Señor o tienen al Señor en sus corazones. Habrán personas que estarán quizá en la calle guiando, conduciendo, cristianos. Pues van a desaparecer. Va a haber una gran confusión en el mundo. Va a haber una confusión, la gente va a estar desesperada. Y eso va a ser un tiempo en que las autoridades de las naciones van a tener que buscar o dar solución a la gente. Imagínense este tiempo, en esta pandemia, en esta enfermedad, los problemas que tenemos, la desesperación de la gente, lo que la gente está demandando de las autoridades. Imagínense en ese tiempo cuando desaparezcan familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, va a ser realmente una confusión grande en el mundo. Y esto pues va a dar lugar a que el mundo verá a los hombres, el liderazgo del mundo, pues salga al frente para dar soluciones a la humanidad. La gente va a demandar y se va a necesitar de un líder político. La Biblia habla acerca de ese líder político que va a surgir en el mundo. En la profecía, verá, de Daniel, en el libro de Daniel, pues se habla acerca de esa imagen, esa estatua, verá, que representa a varios reinos. Por ejemplo, la cabeza representaba en el tiempo de Nabucodonosor, pues representaba a ese reino de Nabucodonosor, el pecho, los brazos, pues representaba a un reino que iba a suceder a Nabucodonosor, al reino de los caldeos, iba a suceder, verá, los medos persas. Luego de los medos persas está de esa imagen, los muslos, que iba a representar o representó, ¿verdad? Porque ya esos imperios se sucedieron, se dieron como se dio en la profecía, pues los muslos de esa imagen representaban a otro imperio, otro reino, que fue el imperio griego. Después de los medos persas, pues vino el imperio griego, ¿verdad? Bajo Alejandro el Grande. Luego de Alejandro el Grande, pues los pies, las piernas, los pies de esa figura que vio Nabucodonosor, pues representó a ese imperio, ¿verdad? El imperio romano. Y en esa misma imagen se habla de los pies que estaban mezclados de barro y bronce, que representa el mismo imperio romano y que iba a tener como un resurgimiento luego. Es decir, luego de surgir el imperio romano, sucederse estos imperios, los caldeos, ¿verdad? Bajo Nabucodonosor, que era la cabeza, luego los medos persas, que era el pecho y los brazos, luego los muslos, que representaba el imperio griego, y luego las piernas y los pies, ¿verdad? Al imperio romano. Pero en esa misma profecía se hace ver que iba a haber un resurgimiento del imperio romano. Y es por eso que se habla de una confederación de 10 naciones que va
que va a representar a este gobierno, pero va a haber una cabeza. Va a haber una cabeza y esa cabeza será ese anticristo, ese líder político que va a ser apoyado no solo por los humanos, sino que va a recibir de Satanás la capacidad, la fuerza, el poder para obrar y va a ser aceptado, ¿verdad?, como cabeza del mundo. Pues se habla de eso, se ha pensado por algunos pasajes que se dan en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, también en Daniel. Se ha pensado de que posiblemente el líder o ese anticristo venga de la nación de Israel, es decir, es un judío. Otros creen que será, ¿verdad?, de ese mismo imperio, de ese imperio que va a resurgir, el imperio romano, que va a ser de Europa. Entonces se habla, ¿verdad?, de que esa confederación de naciones, ¿verdad?, en Europa, pues va a surgir ese líder político. Otros piensan, ¿verdad?, que ese líder va a venir de la nación de Israel. Pero lo importante es que va a haber una manifestación de un líder político que va a gobernar el mundo y que la Biblia habla mucho acerca de él. Daniel lo cita en la profecía de las 70 semanas, como ese príncipe que ha de venir. Aquí Pablo lo llama, notemos cómo se describe, cómo lo describe Pablo a este hombre de pecado en el pasaje que leímos de 2 Tesalonicenses 2. Note, se le llama a este hombre de pecado el hijo de perdición o de destrucción. En el versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Note, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre que se identifique con este papel en la historia de la humanidad, venga de los judíos o venga de Europa o de donde venga, el hombre que se identifique con este papel, pues verá destinado a la perdición, a la condenación. Porque él, además de ser un instrumento de Satanás para mal, va a incidir en el mundo para oponerse o procurar de que no solo él, sino que la gente también rechace a Dios, a Jesucristo. De manera que hijo de perdición se le llama en el versículo 4, note, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Este hombre de pecado se va a oponer, se va a levantar contra todo lo que se llama Dios. En el versículo 4 también se dice, no solamente se va a levantar contra todo lo que se llama Dios, contra su Hijo Jesucristo, contra la palabra de Dios, dice también, es objeto de culto. Este hombre de pecado será objeto de culto o demandará adoración. Vamos a ver un pasaje en Apocalipsis donde se insta a la adoración de este líder político, pero no te va a demandar adoración. Y no es extraño, en el pasado los emperadores de esos imperios se creían dioses y demandaban adoración. Así es que este líder político, además de rechazar a Dios, a Jesucristo, su palabra, va a demandar que se le adore. El versículo 4 también dice, además de oponerse, de levantarse a Dios, además de ser objeto de culto,
también se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Note, aquí se puede citar la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Daniel capítulo 9, 27 se habla de esta abominación desoladora. En el capítulo 11, 31, en el capítulo 12, 11 también se habla acerca de esta abominación. Ya en el pasado tenemos, la historia habla acerca después del imperio griego, después de la muerte de Alejandro el Grande. Este imperio se dividió en varios reinos, y en el tiempo de Antíoco Epífanes, pues vemos una abominación desoladora. Este gobernante pues detuvo los sacrificios, la adoración de Israel en el templo y introdujo un sacrificio de cerdo, y esto fue abominable para los judíos. Esto era abominable, fue abominable para los judíos. Es decir, en la historia ya tenemos el cumplimiento de esta profecía. Algunos piensan que Daniel 11:31 es una referencia a eso, pero en Mateo 24:15, nuestro Señor Jesucristo, hablando de los eventos precisamente que se iban a dar en este periodo de tribulación, habla acerca o cita, la abominación desoladora de Daniel. De manera que también con la venida o la manifestación de este anticristo, pues va a ejecutar una abominación en el templo de Jerusalén. Por eso es que para el arrebatamiento, más bien para que este día del Señor se dé, una de las piezas clave es que además de Israel estar en su lugar, es que el templo de Israel esté construido. En esta profecía de Daniel, capítulo 9, 24 al 27, y especialmente en el versículo 27, allí se ve que Israel hace un pacto con el anticristo. Israel va a ser engañado de alguna manera. Va a ser engañado, va a hacer un pacto con el anticristo, y entonces a la mitad de ese periodo, esa semana de tribulación de 7 años, a los 3 años y medio, pues entonces este líder político va a hacer esta abominación, y entonces las profecías muestran que Israel va a romper el pacto con el anticristo, y entonces va a comenzar a perseguir a Israel. La historia, las profecías más bien hablan acerca de que este anticristo va a perseguir a Israel, las naciones van a perseguir a Israel, van a atacar a Israel, a vencer a Israel, pero el Señor vendrá al final de este periodo para salvar a los suyos, para librar a su pueblo. Y aquellos que han creído y a juzgar, como vamos a ver, al anticristo, al falso profeta, a Satanás y a todos aquellos que se identificaron con el anticristo o se dejaron poner el sello. Note también que en el versículo 7 de 2 Tesalonicenses 2 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente le detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Este hombre de pecado gobernará en un espíritu o actitud de iniquidad. La palabra iniquidad habla de carencia de ley, sin ley. Este hombre, pues, no tomará en cuenta nada de Dios, ninguna ley de Dios, la palabra de Dios. Rechazará toda verdad de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios. Y este gobernante será
un dictador, este gobernante será un dictador arbitrario. Este gobernante pues va a gobernar con dureza, ¿verdad? Con el poder que le va a dar Satanás. Vemos en el versículo 9 también, voy a saltar a un punto que veré al final, pero en el versículo 9 dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigio mentiroso. Del versículo anterior 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente le detiene. Ya hablábamos de eso. Ese espíritu, esa actitud del hombre de operar y rechazar a Dios está desde los tiempos de Pablo, dice aquí. Pero hay algo que le detiene, como hablábamos, y es la presencia del Espíritu en la tierra, obrando a través de la iglesia. Luego leímos el versículo 10: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Este líder político vendrá, será usado, Satanás le va a dar poder, como dice aquí, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y con gran poder y señales y prodigios mentiroso. Pues vemos que este líder político pues va a recibir poder de Satanás, va a haber señales, muchas señales, milagros van a ser hechos por ellos, ¿verdad? Con el propósito de engañar a la humanidad, de que la humanidad crea, de que la gente acepte, ¿verdad? Sus disposiciones, sus medidas. Al Señor Jesucristo advirtió sobre estas señales y prodigios, Mateo 24. Apocalipsis 13, el versículo 13, aquí nos habla de la manifestación de esa bestia, ¿verdad? Como se le llama en este libro de Apocalipsis, la primera bestia y la segunda bestia. Note, dice al versículo 1 de Apocalipsis 13: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón que representa a Satanás. El versículo 3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Esta obra milagrosa que va a suceder en este líder va a hacer que la gente se maraville y crea en esta bestia. Para cortar, en el versículo 13, más adelante, también hace, versículo 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió.
versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. De manera que note aquí esta descripción que se hace de este líder político, de estas bestias o personas que van a actuar en este tiempo del día o el tiempo de la tribulación, y cuando el Señor se manifestará, pues este líder político va a tener el poder de Satanás. Satanás le va a dar poder para hacer señales, prodigios. A la segunda bestia, que es el falso profeta, pues va a estar apoyando también las decisiones del dragón y esta primera bestia. Pero note lo que se dice aquí, que en este periodo va a haber en el periodo de la tribulación, de este periodo de 7 años, pues va a haber un cambio muy significativo, y es lo que se está preparando en el mundo hoy. Posiblemente esta pandemia que nosotros estamos sufriendo, o el mundo está sufriendo, esto va a hacer que se tomen ciertas medidas en el sentido económico y transacciones. El dinero realmente es un problema en el mundo, el uso del dinero. Tanto por el atractivo del dinero o el valor que tiene, que la gente lo busca, pero también por lo que puede transmitir el dinero. Y aquí se habla de que en este sistema pues se va a necesitar de una marca, una señal en la persona para poder comprar, vender. En este sistema no habrá necesidad de el uso de dinero, sino que cada persona debe tener una marca. Y esto es lo que esta circunstancia que nosotros estamos viviendo presagia este tiempo. Habla acerca de la manifestación de este periodo de tribulación, y donde para comprar, para efectuar transacciones, va a ser necesario el tener una marca. Y el que no tenga esa marca, pues no va a poder comprar ni vender. Y es por eso que durante este sistema de este gobierno del anticristo va a haber una gran persecución contra aquellos que no acepten estas disposiciones. El versículo 10 dice de nuestro pasaje, dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Este hombre de pecado empleará toda clase de maldad para los que se pierden. Y sobre esto quiero detenerme. Muestra aquí este pasaje, esta carta corta de 3 capítulos, pero con grandes enseñanzas acerca de este periodo y de este líder político. Dice nuevamente este versículo: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los perdidos, o las personas que
estén viviendo durante este periodo de tribulación, este periodo de juicio, del tiempo del Señor, en que Dios se va a manifestar al mundo con muchos juicios y en persona al final de este periodo, pues vemos que las personas, especialmente que estén viviendo en este periodo, que escucharon, que tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo y no creyeron en Jesucristo, aquí este pasaje de la Escritura en el Nuevo Testamento nos enseña que van a ser engañados. Van a ser engañados por el anticristo. Note nuevamente, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. De manera que tuvieron la oportunidad de creer, de confiar en Jesucristo, pero rechazaron a Jesucristo. Y amado amigo, mi amiga, que me escucha o que pueda escuchar luego este mensaje. Si usted está viviendo en la actualidad, no estamos en el día de Cristo, no estamos en la tribulación ahora mismo. Estamos hablando acerca de este periodo, de que va a suceder, de que la iglesia cristiana de hoy está esperando la venida de Cristo, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, llevada al cielo. Y cuando esto suceda, va a comenzar inmediatamente, se va a manifestar un movimiento de apostasía, es decir, personas o grupos que profesaban fe en Cristo y luego van a rechazar o van a rechazar la fe que profesaban en Jesucristo. Y esto será a gran escala. Durante ese periodo va a haber apostasía y se va a manifestar este líder político. Este líder político que va a gobernar, que la Escritura habla mucho tanto en el Antiguo como en el Nuevo, se habla de este líder político, y el libro de Apocalipsis, el capítulo 13 que leímos, pues habla de esta bestia que va a aparecer y una segunda bestia que va a recibir autoridad de Satanás. Y este líder político que se le llama anticristo, pues va a tener un poder para engañar. Toda clase de iniquidad, de engaño, de maldad va a emplear para, de alguna manera, procurar que la gente pueda creerle con las señales y todo lo que va a hacer. Pero note el versículo 11 y 12. Note lo que dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí vemos que Dios permitirá y actuará para que estas personas que no quisieron creer en Cristo, que tuvieron la oportunidad de creer en Cristo y no creyeron en Él, sino que se complacieron en la maldad, se complacieron en el pecado, pues estas personas van a ser engañadas por el anticristo. Dios lo va a permitir, Dios va a obrar para que sean engañadas y sean condenadas. Quizá usted pueda pensar mal de Dios. Pero si usted me escucha, o usted ha escuchado estas verdades de las Escrituras, usted tiene la oportunidad de cambiar. Dios le está llamando a la salvación. Dios quiere que usted sea salvo. Dios quiere que usted pueda alcanzar salvación, pueda creer realmente en Jesucristo y ser salvado por su gracia, no por obras, porque la salvación es un regalo de Dios. Si usted vive ahora y usted escucha el Evangelio, Dios le está llamando. Pero sabemos que hay muchas personas en el mundo que están rechazando a Dios y aún se burlan de las cosas de Dios, del Evangelio de Dios, de los cristianos. Se burlan y se gozan más bien en el pecado.
Estas personas, pues, que rechazan el amor de Dios, la gracia de Dios, al pasar por este periodo de tribulación, pues van a ser engañadas para que sean condenadas. Es decir, estas personas van a permitir que el anticristo los selle. Y dice Apocalipsis que toda persona que durante ese periodo se deje poner el sello de la bestia, pues entonces será condenada. Pero habrán personas que serán salvas durante este periodo de tribulación, esta semana de 7 años. Durante esta semana va a haber predicación del Evangelio. La Biblia Apocalipsis habla acerca de los 144,000 que son judíos. No son gentiles, no son de otras religiones, no, son judíos. Estos 144,000 se dice que van a ser testigos en el mundo, es decir, van a creer en Jesucristo y van a predicar el Evangelio en el mundo. Por eso Mateo 24, que es una referencia a este periodo de tribulación, habla de que el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Ellos van a predicar el Evangelio. Estos 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, dice Apocalipsis, pero también habla de una multitud de toda lengua y nación que van a ser salvos. Se habla de una gran multitud. Estos judíos van a ser testigos, van a predicar el Evangelio y muchas personas de todo el mundo van a creer. Van a creer en Cristo. Esas personas que van a creer, se cree que fueron personas que no tuvieron la oportunidad de oír el Evangelio claramente. Esa persona Dios va a tener misericordia y le va a dar la oportunidad de que crean. Pero personas que hoy tienen la oportunidad, son conscientes y escuchan el Evangelio y rechazan el Evangelio, pues al pasar por la gran tribulación van a ser engañadas por el anticristo para que sean condenadas. Y otra advertencia que hago aquí: en las iglesias hay muchos creyentes, muchos supuestos creyentes o llamados creyentes. En todas las iglesias, como vimos acerca de la apostasía, y el apóstol Juan habla en Juan 2:19, primero en Juan 2:19, de que estaban con nosotros pero no eran de nosotros. Es decir, que está diciendo que en las iglesias hay personas que están como creyentes pero no lo son. Y hay hijos de creyentes, jóvenes, que están en las iglesias, pero que realmente todavía no le han entregado de corazón su vida a Dios. Pues yo le animo a usted, amado hermano, si usted no está seguro de su salvación, si usted realmente usted se da cuenta de que no es creyente verdaderamente, que usted afirme su corazón, de que usted le entregue su vida realmente a Cristo y viva para Cristo. Ame las cosas de Dios. Por el amor que tenemos a la palabra de Dios, al Señor y el deseo de agradarle y el sentirnos mal cuando pecamos, eso son evidencias de que le pertenecemos a Dios. Cuando sentimos convicción de pecado, cuando amamos a Dios, cuando queremos agradar a Dios. Si usted no tiene estas cosas, usted no tiene esa vida nueva que da el Espíritu, pues usted necesita realmente tomar una decisión para Dios. Convertirse a Jesucristo. Joven, aprovecha tu tiempo y decide realmente vivir para Dios. Ama al Señor y sírvele. Confía en Él. Deja que Dios pueda obrar. Dios pueda obrar en tu corazón, en tu vida. Por último, quiero que veamos, hablando precisamente de este anticristo, un versículo que dejamos atrás, y es el versículo 8. Dice, 8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este inicuo, este líder político va a ser destruido por Cristo. Además de que
está destinado, la persona que se identifique con este papel de anticristo en este periodo está destinado a la condenación. Y la Biblia predice su destrucción en Apocalipsis, el capítulo 19, con la venida del Señor, precisamente al final de este periodo de tribulación, para juzgar a las naciones, al anticristo, a la bestia y al dragón, a Satanás. Quiero leerle en Apocalipsis capítulo 19, el versículo 11. Dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. El capítulo 20, el versículo 2 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. En esta manifestación de Jesucristo al mundo, cuando venga al final de este periodo de tribulación, pues el Señor va a ejecutar sentencia contra estos líderes, contra el anticristo, contra el falso profeta y contra Satanás. Tanto la primera bestia como la segunda bestia serán echados al lago de fuego. Satanás dice que será apresado porque será suelto luego por un momento, luego del milenio que el Señor va a establecer en su venida. De manera, amado amigo y hermano, que será un tiempo difícil, el periodo de tribulación. Nuestro tema en este día es lo que dará lugar al día del Señor. Y vimos que lo que dará lugar al día del Señor es que la iglesia sea arrebatada, que el Espíritu Santo, que está en la actualidad frenando, deteniendo la operación de Satanás a través
de este líder político que va a surgir, pues sea quitada, la iglesia sea llevada al cielo en el arrebatamiento y el Espíritu Santo sea puesto a un lado. Y se manifieste ese movimiento de apostasía, de rebelión contra Dios, contra su Hijo Jesucristo, contra su palabra. Y entonces se manifestará también ese líder político que vendrá por vía de Satanás con gran poder y señales. Pues eso es necesario para que estemos en esa semana número 70 de Daniel, o la semana de tribulación y gran tribulación que va a haber en el futuro. No sabemos cuándo, pero es un momento, si usted puede ver que la iglesia es arrebatada, desaparecen los cristianos del mundo, pues es la fecha, el tiempo en que iniciará esta semana. Así es que estos eventos tienen que darse para estar en el tiempo del Señor, en el tiempo de ira. Recuerda que decíamos que esta frase es un término técnico que se emplea para referirse a ese periodo de juicio, a ese periodo, verá, en el futuro, donde Dios se va a manifestar con grande ira, mucho juicio sobre el mundo, sobre las naciones. Así es que mi exhortación es que nosotros, como creyentes, podamos afirmarnos en la fe de Jesucristo, podamos servir a Dios. Y dada esta circunstancia que pareciera como que estamos viviendo en un tiempo, o en el tiempo del Señor, en el día del Señor, o de tribulación, pues es tiempo para que usted y yo despertemos como cristianos y nos acerquemos a Dios y vivamos para Dios. No seamos negligentes, sino que seamos diligentes, y que si Dios permite que este periodo de cuarentena, esta enfermedad, esta pandemia pueda desaparecer, pues, y nosotros regresar a la normalidad, ¿verdad? Volver a nuestras iglesias, reunirnos y volver al mundo, nuevamente volver a los trabajos, pues tiene que ser con una actitud diferente. Tomemos muy en serio esto, hermanos, y amigo que me escucha, usted pueda realmente preparar su vida con Dios antes de que sea demasiado tarde. De que usted, que tiene ahora la oportunidad de creer, crea en Jesucristo. Si usted ha oído el Evangelio y lo rechaza y le atrapa este periodo que estamos hablando, pues entonces la Biblia dice que usted va a ser engañado por el anticristo. Dios lo va a permitir así, porque usted rechazó consciente, a propósito, y que prefirió gozarse o vivir en los deleites de este mundo, en el pecado. Así es que Dios le ama realmente y Dios quiere salvarle. Dios quiere que usted pueda tomar decisiones para alcanzar salvación y vivir para Dios. Deseo que Dios le bendiga y le ayude. Y agradecemos la audiencia, agradecemos ¿verdad? Todos aquellos que puedan oír este mensaje, y deseamos que Dios le bendiga grandemente.